Creemos en Dios como ellos, pero ¿por qué nos sentimos oscuros por dentro e incapaces de ver la presencia del Señor? Me parece que no podemos seguir aferrándonos a la Biblia. Si no, nos perderemos la oportunidad de recibir al Señor y asistir al gran banquete del Cordero. Atención, vamos a seguir hablando. Y si hay preguntas, las consultaremos y desentrañaremos juntos. Sin duda tus palabras tienen mucho sentido y son completamente ciertas. Admito que no toda la Biblia es palabra de Dios. Y que también contiene las palabras de varias personas, así como las de Satanás. No lo podemos negar. Pero también creo que la Biblia recoge toda la palabra y la obra de Dios. Me atrevo a afirmar que también esto es seguro. Amén. Por tanto, nuestra fe en Dios debe basarse en la Biblia. No podemos creer ni aceptar nada que no esté en la Biblia. Amén. ¿Alguno de vosotros os atreveríais a afirmar que hay palabras y obras de Dios fuera de la Biblia? Nosotros creemos que toda la palabra y la obra de Dios están en la Biblia. ¿Hay alguien que se atreva a negarlo? Decídnoslo con valentía. ¿Hay alguien? Bien dicho. Decís que en la Biblia no solo aparece la palabra de Dios, sino también la palabra del hombre. Yo también lo admito. Pero creemos que la Biblia recoge toda la palabra y la obra de Dios. No hay palabras ni obras de Dios fuera de la Biblia. Amén. Por tanto, nuestra fe en Dios debe basarse en la Biblia. Amén. ¿No es así lo que digo? Muchos creyentes del mundo religioso opinan que la Biblia recoge toda la palabra y la obra de Dios. No hay palabras ni obras de Dios fuera de la Biblia. ¿No coincide esto con la realidad? ¿Podéis decir que cada parte de la obra de Jehová en la era de la ley está recogida íntegramente en la Biblia? ¿Podéis asegurar sin ninguna duda que la Biblia recoge la totalidad de la palabra y la obra del Señor Jesús en la era de la gracia? ¿Qué pasa si este punto de vista no coincide con la realidad, que es solo una opinión? ¿No despreciaría la gente a Dios, le limitaría y blasfemaría contra Él? ¿Y es que acaso eso no puede ofender al carácter sagrado de Dios? Debemos saber claramente y sin duda que la Biblia fue recopilada sobre todo por gente que fielmente servía a Dios muchos años después de que Dios terminara cada etapa de su obra. Inevitablemente, algunos contenidos se perdieron o eliminaron. Es así. Algunas palabras de los profetas no aparecen en el Antiguo Testamento, pero están recopiladas en el Deuteronomio. En el Nuevo Testamento no hay muchas palabras del Señor Jesús en los 4 evangelios canónicos. De hecho, el Señor Jesús predicó sin descanso y estuvo impartiendo su doctrina al menos 3 años. Manifestó con creces mucho más de lo que recoge la Biblia. Eso, históricamente, es innegable. Como dice la Biblia, y también hay muchas otras cosas que hizo Jesús, y si tuviéramos que escribir cada una de ellas, supongo que incluso el mismo mundo no podría albergar todos los libros que habría que escribir. Está comprobado que algunas cartas de los apóstoles tampoco están recogidas en la Biblia. Cuando regrese el Señor Jesús, aún tendrá que expresar mucho más y realizar más obras. ¿Puede que aparezca en la Biblia todo esto? La Biblia solo recoge la profecía del regreso del Señor, no su palabra ni las obras que realice al regresar. Es decir, la palabra de Dios recogida en la Biblia es limitada. Sí. Básicamente, estas palabras son una gota en el inmenso e inabarcable mar de la vida de Dios. Solo la 10.000ª, o incluso diría que la 1.000.000ª parte de la vida de Dios. Todo eso es así. La Biblia dice muy claramente que recogidas toda la palabra y obra del Señor, no cabrían en todos los libros. Pero afirmamos que no hay palabra ni obra de Dios fuera de la Biblia. ¿Pero no es esa una mentira muy descarada? Claro que sí. Lo que aparece en la Biblia es muy limitado. Sí.
Considerando todo eso que hemos oído, ¿por qué la gente insiste todavía en que toda la palabra y la obra de Dios están contenidas en la Biblia? ¿Cómo pueden atreverse a decir osadamente que no hay palabra ni obra de Dios fuera de la Biblia? Tales afirmaciones son demasiado arbitrarias y para nada se ajustan a la realidad. Mucha gente utiliza dichas afirmaciones para concluir que la Biblia es la base de la fe del hombre en Dios. Y esta conclusión es incorrecta. Está muy bien que confiemos en la Biblia como base de nuestra fe en Dios, pero no basta con la Biblia. Lo principal es caminar por el sendero de la fe en Dios basándonos en la obra del Espíritu Santo. Así podremos alcanzar la aprobación de Dios. Si la Biblia es el único fundamento y no hay obra del Espíritu Santo, ¿podremos entender la verdad bíblica? ¿Lograremos comprender a Dios? Si la gente se equivoca al comprender la palabra de Dios y no la ilumina el Espíritu Santo, ¿acaso no se desviarán fácilmente? Es lógico. Todos estos problemas que digo son ciertos y muy reales. Si los creyentes en Dios no tienen la obra del Espíritu Santo, nunca podrán obtener la verdad, ni tampoco lograrán comprender a Dios. Aunque a menudo lean la Biblia y escuchen sermones de los pastores, ni siquiera así podrán comprender la verdad ni adentrarse en la realidad. Está demostrado que quienes creen en Dios sin la obra del Espíritu Santo no alcanzarán absolutamente nada. Esa es la realidad. Si creemos en Dios sin la obra del Espíritu Santo, aunque leamos la Biblia, no entenderemos nada. Así es. Muchos pastores religiosos y teólogos explican la Biblia a través de la mente humana. Y desgraciadamente para ellos, todos acaban resistiéndose a Dios. Son muy parecidos a los fariseos, que también conocían la Biblia y practicaban estrictamente algunas de sus normas, pero que no conocían para nada a Dios. Parecían piadosos por fuera, pero en el fondo no veneraban a Dios en absoluto. Cuando el Señor Jesús se apareció para realizar su obra, incluso utilizaron la Biblia para condenarle, y Dios acabó maldiciéndolos. ¿Qué problema hay aquí? ¿Puede basarse la fe en Dios exclusivamente en la Biblia? La amarga lección de los fariseos nos indica que no basta con basar la fe solo y exclusivamente en la Biblia, y que la base fundamental es la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo no hay nada que hacer, por muchos años que la gente crea en Dios, porque no podrá ganar la vida. No se puede negar esto. Así se demuestra que la afirmación de que la fe en Dios debe basarse en la Biblia y apartarse de esta es no creer en Dios, es incorrecta y absurda. Si se piensa bien en todo esto, resulta muy claro y muy cierto. En la Biblia, la palabra de Dios afirma claramente: no mediante la fuerza, no mediante el poder, sino mediante mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. También en los Salmos: a menos que Jehová construya la casa, los que la construyen trabajan en vano. A menos que Jehová guarde la ciudad, los vigilantes velan en vano. Ambos pasajes son citas bíblicas clásicas. Sabemos que todos los creyentes conocen estos dos pasajes. ¿Puede basar el hombre la fe en Dios exclusivamente en la Biblia o no? La respuesta debería estar clara. La base fundamental de la fe en Dios es la obra del Espíritu Santo y la verdadera palabra de Dios. Así se obtiene la verdad y la vida. Mucha gente no consigue entender bien la Biblia y cree ciegamente que la vida eterna está en la Biblia y que basta con aferrarse a ella para conseguirla. Ese es un punto de vista completamente absurdo. El Señor Jesús dijo: buscad en las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Y no vendréis a mí para tener vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es a través de mí. Los creyentes deberían saberse de memoria que Dios es el Señor único y verdadero de la creación. Dios lo gobierna todo, lo domina todo y es fuente de vida de todas las cosas.
La sabiduría y los prodigios de Dios son infinitos. La Biblia no es sino una historia de la obra de Dios, un testimonio de las 2 primeras etapas de su obra gloriosa. La Biblia es la Biblia y Dios es Dios. La Biblia y Dios son 2 cosas distintas que no tienen comparación entre ellas. La Biblia no representa a Dios, ni tampoco puede salvar al hombre en sustitución de Dios. Solo Dios puede salvarnos, tengamos eso como cierto. Si la Biblia pudiera salvar al hombre, los israelitas llevan miles de años creyendo en ella ciegamente y venerándola. ¿Por qué necesitan todavía que el Mesías venga a salvarlos? Si la Biblia pudiera salvar al hombre, ¿por qué los fariseos que se aferraron a la Biblia aún condenan y se resisten al Señor y se han convertido en anticristos enemigos de Dios? Eso debe ser suficiente para demostrar que la Biblia no puede ser la salvación del hombre, sino que es simplemente un mero testimonio de Dios. Si solo nos aferramos tozudamente a la Biblia sin obedecer la obra de Dios, nunca conseguiremos su salvación. Puesto que creemos en Dios, lo que tenemos que hacer es obedecer su obra, experimentar y practicar su palabra, para que podamos recibir la obra del Espíritu Santo, la verdad y la vida. Por eso la Biblia solo nos sirve como referencia de la fe en Dios, pero nunca podemos pretender constituirla en su único fundamento. La fe en Dios debemos basarla en la verdadera palabra de Dios y en la obra del Espíritu Santo que nos ofrece su luz. Tengamos por cierto que ese es el principio fundamental de la fe en Dios. Somos muy necios e ignorantes si no entendemos estas nociones de sentido común. Por eso consideramos la Biblia simplemente como un ídolo o la utilizamos sustituyendo al Señor. No es más que resistirnos a Dios y blasfemar contra Él. Si podemos creer ciegamente en la Biblia y venerarla, pero en cambio no podemos engrandecer ni obedecer debidamente al Señor, ¿cómo podemos considerarnos verdaderos creyentes? ¿En qué se diferencia de los fariseos hipócritas? Esto demuestra que si creemos en Dios sin entender la verdad de la Biblia ni la relación entre ésta y Dios, nos desviaremos fácilmente del camino verdadero y nos dejaremos engañar. Este mensaje resulta muy práctico. Si solo Dios puede salvar al hombre, ¿no se entiende que crea que pueda salvarle la Biblia? En nuestra fe en Dios debemos obedecerle y engrandecerle. Eso es lo que quiere Dios. Sí. Si solo nos aferramos a la Biblia y la utilizamos para medir la obra de Dios, seremos muy susceptibles de resistirnos a Él, como lo hicieron los fariseos. Sí, cierto. Está claro. Leamos más pasajes de la palabra de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice que no es nada más que un registro histórico de la obra de Dios y un testamento de las 2 etapas anteriores de la misma. Y no te ofrece un entendimiento de los objetivos de la obra de Dios. Todo aquel que ha leído la Biblia sabe que documenta las 2 etapas de la obra de Dios durante la era de la ley y la de la gracia. El Antiguo Testamento registra la historia de Israel y la obra de Jehová desde la época de la creación hasta el final de la era de la ley. El Nuevo Testamento registra la obra de Jesús sobre la tierra que se encuentra en los 4 evangelios, así como la obra de Pablo. ¿No son registros históricos? Si deseas ver la obra de la era de la ley y cómo siguieron los israelitas el camino de Jehová, debes leer el Antiguo Testamento. Si deseas entender la obra de la era de la gracia, debes leer el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo ves la obra de los últimos días? Debes aceptar el liderazgo del Dios de hoy y entrar en la obra de hoy. Porque esta es la nueva obra, y nadie la ha registrado anteriormente en la Biblia. Hoy, Dios se ha hecho carne y ha seleccionado a otros escogidos en China.
Él obra en estas personas. Continúa su obra en la tierra. Continúa la obra de la era de la gracia. La obra de hoy es una senda por la que el hombre nunca ha caminado y que nadie ha visto nunca. Es una obra que nunca se ha hecho antes. Es la obra más reciente de Dios en la tierra. Así pues, la obra que nunca se ha hecho antes no es historia, porque ahora es ahora, y aún no se ha convertido en pasado. Desde el momento en que la Biblia estuvo, la creencia de las personas en el Señor ha sido la creencia en la Biblia. En lugar de decir a las personas que crean en el Señor, es mejor decir que lo hagan en la Biblia. En lugar de decir que han comenzado a leer la Biblia, es mejor decir que han empezado a creer en ella. Y en vez de decir que han vuelto a la presencia del Señor, es mejor decir que han regresado ante la Biblia. De esta forma, las personas adoran a la Biblia como si fuera Dios, como si fuera su vida. Y perderla sería lo mismo que perder su vida. Las personas contemplan la Biblia como algo tan elevado como Dios, y están incluso aquellos que la ven como algo más alto que Dios. Si las personas no tienen la obra del Espíritu Santo, si no pueden sentir a Dios, pueden seguir viviendo. Pero tan pronto como pierden la Biblia, sus capítulos o sus dichos célebres, es como si hubieran perdido su vida. Después de todo, ¿quién es más grande? ¿Dios o la Biblia? ¿Por qué debe ser necesariamente la obra de Dios acorde con la Biblia? ¿Podría ser que Dios mismo no tuviera derecho a sobrepasar la Biblia? ¿No puede salirse Dios de la Biblia y hacer otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía guardar el día de reposo y practicar según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo hizo Jesús después de venir, sino que en su lugar lavó pies, cubrió cabeza, partió pan y bebió vino? ¿No está todo esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús cumplía el Antiguo Testamento, ¿por qué desafió estas doctrinas? Deberías saber qué vino primero, Dios o la Biblia. Si era el Señor del día de reposo, ¿no podía ser también el de la Biblia? Ahora leamos otro pasaje. Mirad la pantalla. ¿Lo leo yo? Por supuesto. Dios Todopoderoso dice: porque la Biblia ha acompañado a la humanidad por miles de años. La gente la ha tratado como si fuera el mismo Dios. Hasta el punto de que en los últimos días está usando la Biblia para reemplazar a Dios. Esto es algo que Dios detesta mucho. Es por eso que en su tiempo libre, Dios ha tenido que aclarar las verdades internas y los orígenes de la Biblia uno por uno. De lo contrario, la Biblia todavía sería capaz de reemplazar a Dios en los corazones de las personas. Y todos usarían las palabras de la Biblia para condenar o medir las acciones de Dios. Dios explica la esencia de la Biblia, la construcción y los defectos en ella. No es refutando la existencia de la Biblia, ni lo es condenando la Biblia. Más bien es dar una interpretación adecuada y apropiada, restaurar la fisonomía original de la Biblia y corregir los malentendidos que la gente tiene de la Biblia. Esto es para que todos puedan tener una visión exacta de la Biblia y ya no idolatrar la Biblia y perder su dirección pensando
erróneamente que su fe ciega en la Biblia es lo mismo que creer en Dios y adorar a Dios, e incluso temiendo enfrentar el verdadero trasfondo de la Biblia y los defectos en ella. Si las personas no se pueden liberar de las cadenas, nunca podrán venir delante de Dios. Si las personas quieren venir delante de Dios, primero deben eliminar todo en su corazón que pueda reemplazar a Dios. De esta manera podrán agradar a Dios. Aunque Dios solamente ha explicado la Biblia aquí, nunca olvides que hay muchas cosas falsas que las personas verdaderamente idolatran al margen de la Biblia. Lo único que las personas no adoran es lo que verdaderamente viene de Dios. Dios está usando meramente la Biblia como un ejemplo para recordarles a todos: no vayan por el camino equivocado. No caminen mientras creen en Dios y aceptan la palabra de Dios en el extremismo y otra vez caigan en confusión. Vamos a dejar de leer. Sí, Dios Todopoderoso ha explicado muy claramente toda la verdad de la Biblia. Dios es el Señor de la creación, un Dios real y vivo. La Biblia solo es un libro de historia que recoge la obra anterior de Dios. ¿Cómo es posible que pueda compararse con Él? La Biblia solo recoge la obra y la palabra de Dios de las dos primeras etapas. ¿Cómo van a aparecer en la Biblia la palabra y la obra de Dios de los últimos días? Llevo muchos años creyendo en el Señor. ¿Y cómo no entendía este problema tan sencillo? Consideraba la Biblia y al Señor como iguales. Y creía que la fe en el Señor debía basarse en la Biblia. Estaba ciego. ¡Qué cosa más absurda! Mi fe en Dios ha sido una fe muy confusa. Reflexionaba muchas veces. De no haber oído la palabra de Dios Todopoderoso, habría creído toda la vida sin ver la relación entre la Biblia y Él. Sin duda, la palabra de Dios Todopoderoso es toda la verdad. La palabra de Dios Todopoderoso ha revelado claramente y sin duda que la Biblia es un testimonio maravilloso de Dios, una historia que abarca y explica las dos primeras etapas de su obra. El valor y la preciosidad de la Biblia radican en la palabra de Dios de las dos primeras etapas de su obra, tal como se recoge en la Biblia. Así puede entender la humanidad la palabra de Dios que aparece en la Biblia, cómo Dios creó todas las cosas, cómo creó la humanidad, cómo la guió y cómo la redimió. Todo ese conocimiento maravilloso es lo que ayuda a que la gente entienda un poco a Dios. Mucha gente se ha vuelto hacia Dios por todo lo extraordinario que se recoge en la Biblia. No solo han aceptado que Dios creó todas las cosas admirables, sino que también anhelan la palabra de Dios y buscan su huella para conocerle a fondo. Este es todo el provecho y el saber que la Biblia ha aportado a la humanidad, así como el valor de la propia Biblia. Pero la obra de Dios siempre avanza. El objetivo de salvar a la humanidad no se alcanza solo tras las dos primeras etapas de su obra. El plan de gestión de Dios es una obra que cubre 3 etapas. Si solo nos aferramos a la Biblia, sin aceptar la obra de Dios de los últimos días fuera de ella, será una pérdida tremenda. La hermosa obra de Dios de purificar, salvar y perfeccionar a la humanidad se realiza fundamentalmente en su obra del juicio de los últimos días. Por eso, todas las verdades expresadas por Dios en los últimos días son tan importantes para nuestra purificación, salvación y entrada al reino de los cielos. ¿Por qué profetizó el Señor Jesús que a su regreso, quienes le acepten con amor y respeto irán en su compañía al gran banquete celestial? El Señor dijo: benditos son aquellos llamados a la boda del Cordero. Mirad, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, vendré a él y comeré con él y él conmigo.
Todos tenemos muy claro que este banquete significa que Dios conquistará y perfeccionará al hombre de verdad, y que unirá la mente del hombre a la suya ya para toda la eternidad. Por eso Dios Todopoderoso de los últimos días expresa toda la verdad para purificar y salvar al hombre. Quienes acepten y obedezcan tras oír la voz de Dios serán vírgenes sensatas, serán arrebatados ante el trono para que asistan al banquete del Cordero y disfruten del agua maravillosa de la vida que fluye del trono de Dios. Al tener la experiencia del juicio y la purificación de Dios en los últimos días, escaparán de la esclavitud del pecado para transformarse y ser vencedores. Son las personas más bendecidas y también las que recibirán la vida eterna y entrarán en el reino de los cielos. Si solo nos aferramos a las 2 primeras fases de la obra de Dios en la Biblia y no aceptamos la obra del juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días, solo viviremos para pecar de día y luego para confesarnos de noche. Nos podremos rebelar contra Dios, resistirnos a Él y no ser compatibles con Él. Si no alcanzamos la purificación ni la salvación, ¿cómo seremos aptos para entrar en el reino de los cielos y recibir la vida eterna? ¿No es cierto? Sí. Por tanto, si los creyentes queremos ser purificados y salvados para entrar en el reino de los cielos, debemos aceptar el juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días y dejar la Biblia. Así podremos recibir la obra del Espíritu Santo, comprender y obtener la verdad, desecharnos del carácter pervertido, estar de acuerdo con el corazón de Dios, entrar en el reino de los cielos y recibir la vida eterna. Al parecer, si aceptamos la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días, seremos llevados ante el trono de Dios para que asistamos al banquete del Cordero. Oye, es verdad. ¡Qué misterio! Sí. Si la gente solo basa su fe en Dios en la Biblia, se queda atrapada en las letras y normas religiosas de la Biblia y se aferra continuamente a las 2 primeras etapas de la obra de Dios. Será fácilmente abandonada y apartada mientras avanza su obra, con lo que perderá la oportunidad de ser purificada, salvada y perfeccionada por Dios en los últimos días. De este modo, esas personas quedarán totalmente separadas de la obra de salvación de Dios. Todos sus esfuerzos quedarán en nada y Dios las eliminará. A los ojos de Dios, esa es gente que le ha traicionado, incrédulos aliados con los malhechores. Al final son como los antiguos fariseos, maldecidos y castigados por Dios porque se empeñaron en aferrarse al Antiguo Testamento y se resistieron y condenaron gravemente al Señor Jesús. Como dijo el Señor Jesús, no todos los que me digan Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino todos aquellos que cumplan con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y no hemos expulsado también demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho obras maravillosas en tu nombre? Y yo entonces les manifestaré, nunca os he conocido ni he sabido nada de vosotros. Idos lejos de mí, porque vosotros hacéis iniquidad. Evidentemente, este será el resultado de quienes se aferren solo a la Biblia sin aceptar la gran obra de Dios de los últimos días. Creíamos que si basábamos nuestra fe en Dios, en la Biblia, y nos aferrábamos a esta, iríamos al reino de los cielos cuando el Señor regresara. Resulta que este punto de vista es un error. Es un tremendo error. Echemos otro vistazo a la palabra de Dios Todopoderoso. Mirad atentos la pantalla. Dios Todopoderoso dice: Cristo de los últimos días trae la vida y trae el camino de la verdad duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida y el único camino por el que el hombre conocerá a Dios y será aprobado por Él. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús.
y no estarás calificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los reglamentos, las letras y están encadenados por la historia, nunca podrán obtener la vida. Y nunca podrán obtener el camino perpetuo de la vida. Esto es así, porque todo lo que tienen es agua turbia que ha estado estancada por miles de años, en vez del agua de vida que fluye desde el trono. Aquellos que no son provistos con el agua de la vida seguirán siendo siempre cadáveres, juguetes de Satanás e hijos del infierno. ¿Cómo pueden entonces contemplar a Dios? Si solo tratas de aferrarte al pasado, si solo tratas de mantener las cosas como están quedándote quieto, y no tratas de cambiar el estado actual y descartar la historia, entonces, ¿no siempre estarás en contra de Dios? Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como olas agitadas y fuertes truenos. Pero te sientas y esperas la destrucción, apegándote a tu locura sin hacer nada. Así, ¿cómo puedes ser considerado alguien que sigue los pasos del Cordero? ¿Cómo puedes justificar al Dios al que te aferras como un Dios que siempre es nuevo y sin embargo nunca viejo? ¿Y cómo pueden las palabras de tus libros amarillentos llevarte a una nueva era? ¿Cómo pueden llevarte a buscar los pasos de la obra de Dios? ¿Y cómo pueden llevarte al cielo? Lo que sostienes en tus manos son las palabras que solo pueden darte consuelo temporal, no las verdades que pueden darte la vida. Las escrituras que lees son eso, que solo pueden enriquecer tu lengua, no las filosofías que te ayudan a conocer la vida humana y mucho menos los caminos que te pueden llevar a la perfección. Esta discrepancia ¿no te lleva a reflexionar? ¿No te permite entender los misterios que contiene? ¿Eres capaz de entregarte tú mismo al cielo para encontrarte con Dios? Sin la venida de Dios, ¿te puedes llevar tú mismo al cielo para gozar la felicidad familiar con Dios? ¿Todavía sigues soñando? Sugiero entonces que dejes de soñar y observes quién está obrando ahora. ¿Quién está llevando ahora a cabo la obra de salvar al hombre durante los últimos días? Si no lo haces, nunca obtendrás la verdad y nunca obtendrás la vida. Lo dejamos aquí. Incluso entiendo mejor las cosas, tras oír la palabra de Dios Todopoderoso y vuestro testimonio. Los creyentes pueden apartarse de la Biblia, pero nunca de Dios. Deben creer lo que procede de Dios. Apartarse de Dios supone marchitarse, supone morir. Durante todos estos años, me han engañado los pastores. Me aferraba a la Biblia y me negaba a aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Había caído en las tinieblas, incapaz de percibir la presencia del Señor y de iluminarme con la lectura de la Biblia. Mi espíritu se oscurecía cada vez más y a menudo no podía evitar pecar ni resistirme a Dios. Las reuniones solo eran para cumplir las normas y participar en ceremonias religiosas, pero no cumplíamos los mandamientos de Dios. Cuando comencé a leer la palabra de Dios Todopoderoso en Internet, empecé a entender algo de la verdad. Mi espíritu estaba cada vez más alegre y volví a recibir la obra del Espíritu Santo. También crecieron mi fe y mi amor, e igualmente se solucionaron algunos problemas y dificultades que había tenido con la fe. No pude evitar pensar en la época en que el Señor Jesús hizo su obra. Aunque sus seguidores se apartaron del Antiguo Testamento, recibieron la obra del Espíritu Santo y la redención del Señor Jesús.
Por otro lado, los fariseos, que se aferraban al Antiguo Testamento y lo utilizaban para condenar y resistirse al Señor Jesús, creían que ser fieles a la Biblia era ser fieles a Dios. No se esperaban que Dios no aprobaría su fidelidad ciega e incondicional a la Biblia, ni que, por crucificar al Señor Jesús, serían maldecidos y castigados por Dios. Los pastores actuales son como los fariseos. Tienen la misma falsa fe. Interpretan la Biblia literalmente y fuera de contexto para condenar y resistirse a Dios Todopoderoso. Difunden sus mentiras para intentar engañarnos y dicen que creer en Dios es creer en la Biblia. Consideran que ir más allá de la Biblia es una herejía y que apartarse de ella supone traicionar al Señor, lo que supone un impedimento para buscar e investigar el camino verdadero. ¿No es eso separarse del Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, y competir con Él? Los creyentes en Dios debemos valorar la Biblia correctamente. Debemos romper con la esclavitud y el control de los fariseos religiosos y seguir la obra de Dios de los últimos días, para que podamos recibir el camino de la vida eterna que Dios otorga al hombre. Obtener la verdad y la vida, alcanzar la obediencia a Dios, conocerle y ser aptos para recibir su promesa y su bendición. Amén. Amén. Es cierto. Los pastores nos han engañado con sus falsas teorías teológicas y pensábamos que creer en Dios significaba creer en la Biblia y que apartarse de la Biblia significaba no creer en Dios. Por eso seguíamos rechazando la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. ¿Cómo íbamos a percibir la obra del Espíritu Santo aunque leyéramos la Biblia a diario sin que nuestro espíritu se oscureciera cada vez más? Resulta que nos habíamos desvinculado de la obra de Dios de los últimos días y separado de Él, por lo que no merecíamos el suministro del agua de la vida divina. Ahora entiendo que la Biblia no es más que una historia de la obra anterior de Dios. La Biblia no puede representar a Dios, ni sustituirle en su obra de los últimos días. Creer en Dios no es creer en la Biblia. Es muy importante. Debemos aceptar la obra de Dios de los últimos días. Si no, la obra de Dios nos abandonará y eliminará. Sí. Entonces solo podremos llorar y rechinar los dientes en las tinieblas. Sí, sí. Sí, solo Dios es la fuente de la vida humana. Nos podemos apartar de la Biblia, pero si nos apartamos de Dios y su obra, perderemos el suministro vital de Dios. Y así, ¿cómo no estará nuestro espíritu oscuro y marchito? Tenemos que aceptar la obra de Dios de los últimos días. Así es. Debemos seguir de cerca la huella del Cordero para recibir la aprobación de Dios. Aunque la Biblia no puede representar a Dios, ni tampoco puede sustituirle en su obra, ¿no es cierto que muchísima gente lleva miles de años creyendo en Dios según la Biblia? En mi opinión, si nos aferramos a la Biblia, seguro que seremos llevados al reino de los cielos, aun en el caso de que no aceptemos la obra de Dios Todopoderoso. Amén. Sí, diagonisa Hong. Mientras nos aferremos a la Biblia, creo que el Señor retornado nunca jamás nos abandonará. Amén. Estoy en verdad muy perplejo. En mi opinión, la verdad está clara y muy bien explicada. ¿Por qué seguís empeñados en aferraros a la Biblia? Sí. ¿Consideráis que es más grande e importante la Biblia que Dios? ¿Os puede salvar la Biblia o puede hacerlo Dios? Debéis decidir. ¿Creéis en la Biblia o en Dios? Hay que tomar una decisión. ¿Cómo es que no lo entendéis? Diácona Choi, es muy complicado. Pensad a fondo sobre este asunto. ¿No es suficiente la lección del error de los fariseos? Aferrándose al Antiguo Testamento, se negaron a aceptar la obra del Señor Jesús. ¿No los castigó Dios a todos? ¿Es posible que aún queráis jugar el papel de los fariseos? Hay muchos puntos de vista diferentes. Si consideramos que Dios es el Señor de la Biblia no es más que una historia de las dos primeras etapas de la obra de Dios. Y sin embargo, consideramos iguales a la Biblia y a Dios. Pensar que la Biblia puede representar a Dios, sin duda, es blasfemar gravísimamente contra Él. Afortunadamente, en el día de hoy he leído y comprendido la palabra de Dios Todopoderoso.
Ella me ha iluminado y me he dado cuenta de que sin duda, puesto que creemos en Dios, debemos esforzarnos para engrandecerle como se merece. Obedecerle y aceptar su obra del juicio de los últimos días y dedicar nuestras fuerzas a difundir su obra para que por fin podamos obtener la verdad y la vida. Amén. Si no, seguiremos siendo objeto del engaño de los pastores, creeremos ciegamente en la Biblia y la veneraremos. Ni siquiera nos daríamos cuenta de que estaríamos resistiéndonos y condenando a Dios. Amén. Demos gracias sinceras y de corazón a Dios, porque en verdad Dios Todopoderoso nos ha salvado. Amén. Demos gracias a Dios. El testimonio de hoy ha sido genial. Así es. Sus palabras nos iluminan, convencen y liberan verdaderamente. Así lo creo.